Bueno, pues buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, bendecidos, alegres, contentos, ¿se gozaron en la alabanza? Bueno, ¿están listos para estudiar la palabra de Dios? ¿Sí? Bueno, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Nuestro servicio, y les voy a pedir que por favor vayan buscando en sus Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Por favor, cuando lo tengan, ya saben, un fuerte amén, así con ganas de querer estudiar la Biblia. Amén. Eso, Apocalipsis 2. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 5. Perfecto, ¿lo tienen? Amén. Eso. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos. Gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos, la oportunidad de venir a tu casa, Señor, de alabarte, de adorarte y de recibir, Señor, tu consejo, de recibir tu palabra que es útil para nuestras vidas, que nos es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, que está entre nosotros y viviendo en nosotros, Señor, nos ayude a reflexionar, a pensar, pero sobre todo a obedecer tu palabra, Señor. Toma tú el control, Señor, y dame gracias, Señor, para poder explicar tu palabra, Señor, tu mensaje, tu consejo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pues hemos comenzado a estudiar estas palabras tan hermosas, profundas e impresionantes de nuestro Señor Jesús, que les dirige a la iglesia de Éfeso. Y son palabras, mis hermanos, que en verdad debemos de considerar de una manera personal. ¿Sí? Estas palabras que Jesús pronunció, se los dijo a la iglesia de Éfeso. Y los debemos de tomar como nuestras, personales. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. Si la iglesia no es el lugar, la iglesia no es el edificio donde nos congregamos. La iglesia está conformada por personas. Tú y yo somos la iglesia, ¿verdad? Y cuando nos congregamos, cuando nos reunimos como lo estamos haciendo el día de hoy, somos parte de esa iglesia, somos la iglesia. ¿Por qué? Porque nos reunimos y nos congregamos para aprender de la palabra de Dios, para alabar y adorar a nuestro Rey, ¿verdad? Entonces, estas palabras que Jesús pronunció, mi hermano, considéralas para ti, ¿sí? Para ti. Y dentro de estas palabras que Jesús le da a la iglesia, es decir, que Jesús le da a todos nosotros, a cada uno de nosotros, podemos ver en primer lugar que Jesús le está diciendo: yo conozco tus obras, ¿sí? Yo sé, yo veo lo que hay en tu vida, ¿sí? Yo sé lo que está pasando en tu vida en este momento. Jesús le está diciendo: yo conozco y discierno tu corazón, conozco y discierno tus pensamientos, sé cuáles son tus intenciones y tus motivos del por qué estás aquí, del por qué haces o dejas de hacer mi voluntad, por qué obedeces o desobedeces lo que yo te pido. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que para Él no hay secretos, ¿sí? Para Jesús no hay secretos. Él conoce perfectamente bien nuestra vida, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Así que no tratemos de engañarlo, porque a Jesús no lo vamos a engañar. Nos engañamos a nosotros mismos, pero a Él no lo vamos a engañar. En segundo lugar, podemos ver que Jesús resalta y elogia las aptitudes o los talentos de los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque podemos ver que Éfeso era una iglesia conformada por creyentes, por hermanos que eran eficientes, ¿sí? Eran hermanos capaces, eran muy activos, tenían una fuerza moral y una integridad admirable, mis hermanos. Porque podemos ver cómo Jesús le reconoce todas las virtudes. Dice: yo conozco tus obras,
conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, conozco que no soportas la maldad, es decir, sé que hay en ti, en tu corazón hay celo y temor de Dios, sé que has aprendido y has desarrollado la habilidad para discernir, para distinguir a los falsos maestros, para distinguir y discernir las falsas doctrinas, sé que has trabajado arduamente y no has desmayado por amor a mi nombre, ¿sí? Has mostrado paciencia, firmeza en la fe, ¿sí? Todas estas aptitudes Jesús las elogia, ¿sí? Y son buenas cosas. Sin embargo, a pesar de que Jesús destaca todas estas virtudes, todas estas obras de nuestros hermanos, Jesús les reconviene, Jesús los reprende. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de todas estas obras, habían dejado su primer amor. A pesar de hacer tantas cosas buenas, porque son buenas cosas, y créanme mis hermanos, hacen falta hermanos de este calibre en las iglesias de hoy. Hacen falta cristianos como estos hermanos actualmente. Cristianos que donde realmente demuestren un celo y un temor por Dios. Cristianos que sean activos, cristianos que sean eficientes, cristianos que no desmayen, cristianos que demuestren la paciencia por amor a Cristo. Hacen falta cristianos de este calibre en la actualidad en las iglesias. Y a pesar de todas estas cosas que vemos que Jesús les reconoce, Jesús les reprende y les dice, has perdido tu primer amor. Ahora, ¿cómo es que perdieron su primer amor? ¿Cómo dejaron su primer amor los hermanos de Éfeso? Porque se comenzaron a enfocar más en las obras. Se comenzaron a enfocar más en lo que hacían y descuidaron su relación con Dios. Descuidaron su intimidad con el Señor. Y recuerden que el propósito de nuestra existencia, de acuerdo a Juan 17:3, donde Jesús nos enseña, es que, ¿cuál es la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ese es el propósito, mis hermanos, del por cual tú y yo existimos. Este es el propósito principal de nuestra vida, tener una relación íntima, eficiente, eficaz con Jesucristo. ¿Sí? Y cuando nosotros descuidamos o cuando nosotros dejamos a un lado, menospreciamos el tiempo con Jesús, mi hermano, aparte de estar cometiendo un error, ¿sí? Corremos el riesgo de que nuestro amor por Cristo se comience a enfriar. ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado, mis hermanos, ¿sí? de descuidar, de menospreciar ese tiempo que debemos de pasar con el Señor. Cuidado de desatenderte, ¿sí? De hacer un lado tu comunión con Jesús, porque ese es el propósito principal de la vida, ¿sí? Conocer a Dios, ¿sí? El propósito principal de la vida no es hacerte millonario, ni buscar los placeres de este mundo, ni conseguir éxito, ni nada de eso. El propósito de nuestra vida es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y si en algo te has de jactar o te has de alardarte, dice la Biblia, que sea en que has aprendido a conocerlo y a entenderlo, ¿verdad? Entonces, cuando una persona ha permitido o ha puesto o ha permitido en su vida alguna cosa o alguna persona que ocupe el primer lugar de su tiempo, en importancia, en prioridad que Jesucristo, ¿sí? En ese momento, esa persona es probable que esté comenzando a perder su primer amor. ¿Sí? Así que tengan mucho cuidado, mis hermanos, de realmente establecer sus prioridades, ¿sí? Porque cualquier cosa o cualquier persona que ocupe el primer lugar en tu tiempo, en importancia y en prioridad, que no sea Jesucristo, en ese momento corres el riesgo de estar comenzando a perder tu primer amor, ¿sí? Y es por eso que es muy importante no descuidar nuestra intimidad con Cristo, porque Jesús lo enseñó en Mateo 6:33, ¿qué dijo Jesús? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente, primero, antes que cualquier otra cosa, busca primero el reino de Dios. Dale primero el lugar a Jesucristo, ¿sí? Entonces no abandones, no desatiendas, ¿sí? No te despreocupes de pasar ese tiempo en lo secreto con el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a escuchar y a ver su palabra, dice el profeta, ¿sí? En lo secreto del Señor. Ahí es donde tú vas a entender lo que realmente Dios te quiere decir.
En lo secreto del Señor es donde tú realmente vas a escuchar y a ver su palabra, es donde tú realmente vas a poder escuchar y entender su voluntad. Por eso es de que hay cristianos, sí, hay personas que llevan mucho tiempo y todavía no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Hay muchos cristianos que aún no saben qué decisión tomar en un problema o cómo dirigir sus problemas. ¿Por qué? Porque no pasan tiempo en lo secreto con el Señor y siguen viviendo, ¿sí?, sus vidas como ellos quieren. Jesús nos lo puso de ejemplo, mis hermanos, ¿sí? Jesús es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Él nos ha dado ejemplo para seguir sus pisadas, para seguir sus huellas. Y Jesús nos lo ha enseñado. La Biblia dice que Jesús se levantaba muy de mañana, aun siendo muy oscuro, y se retiraba a orar, ¿sí? A orar. Entonces, Jesús, antes de comenzar sus actividades, antes de sanar a alguien, antes de ayudar a alguna persona, antes de salir e irse a otro lugar a predicar, Jesús pasaba tiempo en lo secreto con su Padre. Buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia. Iba primero con el Señor para decirle: Padre, aquí estoy, ¿cuáles son las instrucciones para el día de hoy? ¿Sí? Entonces, tenemos que tomar ese ejemplo, ¿sí? Si Jesús lo hizo y somos sus discípulos, tomemos el ejemplo de Cristo y comencemos a practicar esto, porque es bueno y necesario para nuestras vidas. Entonces, si nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, si tú te despreocupas de pasar ese tiempo con el Señor, si tú menosprecias la oportunidad que tienes de estar en lo secreto con el Padre, cuando menos te lo esperes, mi hermano, de verdad, cuando menos te lo esperes, te vas a dar cuenta que estás viviendo y que estás obrando en la carne. ¿Sí? Aunque hagas cosas buenas, aunque tus obras, ¿sí?, aunque tus intenciones sean muy buenas y estés muy activo en la iglesia y haciendo tantas cosas para la obra, si tú menosprecias el tiempo en lo secreto con el Señor y menosprecias o desatiendes tu intimidad con Cristo, tarde o temprano te vas a ver o vas a descubrir que estás viviendo en la carne, ¿sí? Es decir, todas nuestras acciones, todas nuestras obras no serán dirigidas por el Espíritu Santo, sino por tus propias ideas, por tu propio razonamiento y por tus impulsos o sentimientos, pero menos por el Espíritu Santo, aunque sean buenas obras. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a ver el día de hoy, esto fue como una pequeña introducción para agarrarle el hilo, ¿verdad? Así la secuencia al estudio. Y el día de hoy vamos a ver, dentro de nuestra serie Recuperando el Primer Amor, el tema de hoy es evidencias de que estoy perdiendo el primer amor. Evidencias o síntomas, como le quieras llamar, de que estoy perdiendo el primer amor. Entonces, la pregunta es aquí: ¿puede un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, puede estar obrando en la carne? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí? Algunos pensarán que sí, otros pensarán que no, pero vamos a ver qué nos dice Dios. Así que acompáñenme a 1 Corintios, por favor, hermanos, 1 Corintios capítulo 3. ¿Listos? 1 Corintios capítulo 3, vamos a leer versículo 1 al 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, escuchen la pregunta, ¿no son carnales? ¿Y no andan como hombres? ¿Sí? Vamos a ver, fíjate, aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, también está reprendiendo a los hermanos de la iglesia de Corintio. ¿Por qué creen? Por su debilidad espiritual. ¿Sí? Los está reprendiendo por su debilidad espiritual. ¿A qué me refiero? A que estos hermanos, estas personas de la iglesia de Corintios, aunque eran creyentes, ¿verdad?, eran cristianos, aunque se habían bautizado, aunque habían nacido de nuevo, no estaban creciendo y no estaban madurando como era debido. ¿Sí? Lo entendemos porque Pablo les dice aquí
que les tenía que hablar como a carnales. La palabra carnales es la palabra griega sarkikos, así con K, sarkikos, ¿sí? Y esta palabra expresa un aspecto de debilidad en el ser humano, ¿sí? Es decir, esta palabra sarkikos nos habla de una persona que es muy difícil de corregir, que es muy difícil de enderezar, ¿sí? ¿Por qué? Debido a una debilidad en su carácter. Vean qué interesante, mis hermanos, o sea, lo que significa esta palabra. Se refiere a una persona que es difícil de corregir, una persona que es muy complicada para enderezar. ¿Por qué? Por la debilidad en su carácter. Entonces, Pablo le dice a los hermanos, no les puedo hablar o no les puedo enseñar como espirituales, sino como a carnales, como a personas que son difíciles de corregir, de enderezar. ¿Por qué? Porque son débiles espiritualmente, porque no han querido entender, ¿sí? Les tengo que hablar como a niños. ¿Cómo le hablas a un niño? A ver, los que tienen hijos pequeños o nietos pequeños, ¿sí? Entre 3 a 7, 8 años, vamos a ponerle 8 años, ¿no? Niños pequeños. ¿Cómo le hablas a tus niños, a tus nietos, a los pequeños? ¿Cómo le hablas? Y no me refiero a esa manera de hablar de que mamás, mi mamás, ay, mi chiquita linda, bonita, no. Ni tampoco a tu niño, nada de papi, chiquita, no estamos hablando de una manera chipilosa, ¿sí? No, son cariñitos y todo eso, pero no estamos. ¿Cómo le hablas a tus niños? ¿Cómo les enseñas a tus niños? ¿Cómo te diriges a ellos cuando quieres instruir a tus hijos? A eso me refiero. ¿Cómo le hablas a tus niños? A un niño le tienes que estar repitiendo las cosas. Una y otra vez. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice que son necios. La necedad está en su carácter, en su corazón, ¿sí? Y tú tienes que estarles repitiendo y repitiendo las cosas. Por ejemplo, tú a tu niño o a tu niña, tú le enseñas, a ver, mijito, Pepito, ahorita que vayamos a la casa de tus tíos, por favor, no quiero que estés brincando en los sillones, porque no está bien, ¿entendiste? Y no te quiero ver que andes jugando y correteando y aventando todo. Y a lo mejor va a llegar Pepito y se le olvida y lo hace, pero le tienes que volver a enseñar y se lo tienes que volver a repetir y a repetir, ¿sí? Por ejemplo, si están comiendo, tú le dices a tu niña, Juanita, no te subas a la mesa, ¿sí? Cuando estemos comiendo, no te trepes en la mesa así como gato para alcanzar la sal o para agarrar un pan. No, ¿sí? Pídelo. Dime, mamá, ¿me pasas un pan? Papá, ¿me pasas esto? Dámelo. Pero no te trepes ahí, ¿sí? Le tenemos que instruir. Y tú les tienes que hablar y le tienes que explicar por qué. Mira, no hagas esto porque te va a pasar esto y esto y esto. Tienes que hacer esto porque esto es bueno y así son las cosas y así debe de ser. Y tú le explicas 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarias, hasta que entiende el niño, ¿verdad? Así se les habla a los niños, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque son difíciles de enderezar, son difíciles de corregir, son difíciles de enseñar. Bueno, pues Pablo les está diciendo a los hermanos de la iglesia de Corintios que él no les podía hablar como espirituales, sino que les tenía que hablar como a niños que son difíciles de corregir, que son difíciles de enderezar. ¿Por qué? Porque tenían necedad en su corazón, porque son débiles espiritualmente. ¿Sí? Dice Pablo que les tiene que dar a beber leche. ¿Sí? Esto se refiere a que no podía enseñarles cosas más profundas. ¿Por qué? Porque los hermanos solamente habían captado o habían entendido las verdades elementales de la fe cristiana. Solamente se habían quedado con lo elemental. Dios es amor, Dios perdona nuestros pecados, Cristo es el Hijo de Dios, nuestro único Señor y Salvador. Y hasta ahí se habían quedado, en lo elemental. Y así hay muchos cristianos, mis hermanos, que no crecen, que se han quedado con las cosas elementales de la fe, los primeros rudimentos de la fe, pero no han aprendido cosas más importantes, cosas más profundas. ¿Por qué? Porque son difíciles de corregir, son difíciles de enseñar, son difíciles de enderezar. ¿Por qué? Porque son carnales. ¿Sí? Aquí, entonces, Pablo, mis hermanos, por eso el apóstol Pablo no podía darles alimento más sólido.
Es decir, no podía darles una enseñanza, una exposición más profunda detallada de las verdades de Cristo. ¿Por qué? Porque no maduraban. Porque no crecían espiritualmente. ¿Y por qué no crecían? ¿Y por qué Pablo no les podía enseñar cosas más profundas y ellos no crecían? Por su carnalidad, ¿sí? Porque no estaban preparados para digerir, para discernir las cosas más profundas, porque eran débiles. ¿Sí? Es como a un niño no le puedes dar alimento más sólido. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, nuestra hermanita Leilani, que tiene pocos días de nacida, o sea, tiene que tomar pura lechita, ¿verdad? Porque es lo único que puede recibir en este momento. Digo, imagínate darle una concha como la que te comiste hace rato, o sea, no la va a poder masticar, no la va a poder digerir, se le va a atorar y en vez de hacerle un bien, le hacemos un mal, ¿verdad? Entonces, todo lleva un proceso y conforme Leilani vaya creciendo, va a ir aprendiendo y va a poder, su organismo se va a ir desarrollando y entonces sí va a poder digerir, sí va a poder comer una conchita así con nosotros, pero mientras tanto no puede. Pero los hermanos, mis hermanos, sería ilógico que Leilani cumpliera 4 o 5 años, ¿verdad? Y todavía estuviera con pura lechita, ¿verdad? No, o sea, ya no se puede, ya no es lógico eso, ¿sí? Ya necesita alimento sólido para fortalecer su cuerpo, ¿sí? Así es la vida espiritual, mis hermanos, así es la vida espiritual, ¿sí? No podemos seguir siendo niños. No podemos seguir siendo niños, no podemos seguir siendo personas carnales. Tenemos que crecer y madurar. ¿Me explicó? Ve lo que le dice Pablo a estos hermanos en el versículo 13. Dice, por ejemplo, en el 2 dice, les di a beber leche y no vianda, ¿verdad? No alimento sólido, porque no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, dice, ¿no son carnales? ¿Sí? Y no andan, o sea, no viven, no se comportan como hombres, es decir, como hombres naturales, o sea, es decir, su vida sigue siendo dirigida por puras ideas humanas, ¿sí? O sea, Pablo les habla de una manera directa y fuerte, dice, todavía son débiles, y mientras que haya en ustedes este tipo de actitudes, ¿qué actitudes? Celos, contiendas, disensiones, y ahí agrégale indiferencia, apatía, desobediencia y todas esas cosas, o cosas similares como estas, ¿sí? Pablo le está diciendo, están demostrando que son débiles, ¿sí? Y que están actuando bajo criterios puramente humanos. ¿Sí me explico? O sea, tenemos, mis hermanos, que crecer de verdad. Es como en la escuela. Es como en la escuela. Si, por ejemplo, en la escuela a un niño de tercero o cuarto grado, ¿sí? No le van a enseñar lo que un niño de octavo grado está viendo. ¿Por qué? Porque no lo va a entender. Sino que este niño de cuarto grado, conforme vaya creciendo y vaya pasando de grados, va a ir desarrollando la capacidad de aprendizaje hasta que llegue al octavo grado y entonces sí pueda comprender las cosas que ahí están enseñando. Porque si ahorita a este niño de cuarto grado le quieres enseñar álgebra o le quieres enseñar la tabla periódica de los elementos, pues no la va a entender. No la va a entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está capacitado, no está preparado para recibir esa información, ese conocimiento. Conforme va creciendo y va desarrollando la capacidad de aprendizaje, va a llegar el momento en el que va a poder aprender todas esas cosas. Pero sería irónico e ilógico que un niño que va en octavo grado, ¿sí? Todavía no sepa sumar o sepa las tablas de multiplicar. ¿Cómo va a entender álgebra un niño? ¿Sí? ¿Cómo va a entender raíz cuadrada y todas esas cosas que enseñan en octavo grado un niño que no ha aprendido las tablas de multiplicar? ¿Sí? Sería ilógico. O sea, hay que regresarlo a cuarto grado, a tercer grado, hasta que se aprenda las tablas. ¿Para qué? Para que después entienda lo demás. ¿Sí me explico? Así es nosotros, mis hermanos. O sea, no podemos aprender cosas más profundas, ¿sí? Porque no estamos preparados, ¿sí? Muchas veces los cristianos no entienden cosas más profundas acerca de la Biblia, de la fe. ¿Por qué? Porque no están capacitados. ¿Por qué? Porque aún siguen siendo niños, porque aún siguen siendo carnales, porque aún siguen dirigiendo sus vidas, sus decisiones
y siguen actuando bajo criterios solamente humanos, bajo tu propio razonamiento. ¿Sí me explicó? Entonces aquí podemos ver y entender cosas muy interesantes. Pablo les está diciendo a los hermanos que tuvo que darles una enseñanza sencilla, igual como se le puede dar, igual como a un niño recién nacido se le da solamente lechita, porque no les puede dar alimento sólido, porque no está todavía capacitado para digerir un alimento más fuerte. Pues Pablo dice, les tengo que dar leche, les tengo que hablar como niños. Y esto nos habla de algo, mis hermanos, muy interesante. Y es que en las iglesias o en la iglesia puede haber estancamiento espiritual. ¿Sí? ¿Por qué habrá estancamiento espiritual? Porque los hermanos no crecen debidamente. Porque los hermanos no están creciendo y madurando como debe de ser. Y esta falta de crecimiento o esta falta de madurez muchas veces se debe a que los hermanos no han entendido que tienen una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Tú y yo tenemos la responsabilidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Y muchas veces los hermanos, los cristianos, no han querido o no han entendido que tienen esa responsabilidad. Tienen la responsabilidad, hermanos, es tu responsabilidad. Es como a tu hijo, tú le dices, tú tienes la responsabilidad de portarte bien, de ir a la escuela, de estudiar, de sacar buenas calificaciones, ¿verdad? Eso le dices a tus hijos, ¿verdad? Sí, bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no trabajas, nosotros te suplimos tus necesidades, te damos lo que necesitas y tu única responsabilidad es ser educado, portarte bien, ser obediente, ir a la escuela y echarle ganas. Bueno, pues Dios también nos dice lo mismo, es tu responsabilidad, ¿sí? Crecer y madurar en el conocimiento de las Escrituras, en el conocimiento de Dios. Es tu responsabilidad, ¿sí? Y muchas veces, ¿sí?, no se debe a que en la iglesia haya una mala enseñanza, una mala doctrina, no, ¿sí? Muchas veces puede ser que en las iglesias sí haya una buena doctrina, una sana doctrina, y el ministro o el pastor o el que está enseñando la palabra de Dios realmente está enseñando la Biblia, la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que a veces el ministro se tiene que adaptar a la capacidad del que está oyendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ha crecido, porque sigue siendo un niño, porque sigue siendo un carnal. Sí, porque sigue viendo y percibiendo y discerniendo las cosas bajo su propio criterio, bajo su propio razonamiento, ¿sí? Entonces, por lo tanto, mis hermanos, entendamos que podemos hacer todas las obras buenas que nosotros querramos. Podemos estar muy activos en la iglesia, podemos estar predicando, podemos estar dirigiendo la alabanza, podemos estar ayudando a los pobres, a la viuda, a los huérfanos, haciendo todas las cosas o tener todas las mejores intenciones del mundo. Pero entiende una cosa, si no somos guiados por el Espíritu Santo, pero de verdad, si no somos guiados por el Espíritu Santo, si no hemos madurado, si no hemos entendido que debemos de buscar a Dios antes que cualquier otra cosa, si no has entendido o no entendemos que debemos tener ese tiempo en lo secreto con el Señor, ¿sí? Si no tenemos amor por Cristo, si no estamos enamorados de Jesús, si no hay amor por las almas, mira, nada somos y de nada nos va a valer todo lo que hagamos, ¿sí? De nada va a valer todo lo que hagamos y nada somos. ¿Por qué? Porque seguiremos actuando, aunque sean buenas obras y sean buenas intenciones, seguiremos operando, ¿sí?, bajo criterios humanos y no mediante la dirección de Dios. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano, ¿sí? Tienes que tener mucho cuidado de no descuidar tu relación con Cristo, ¿sí?, de no descuidar la intimidad con Él, ¿sí?, y de asegurarte que en verdad estás siendo dirigido por el Espíritu de Dios y no por tu humanidad, ¿sí? Así que hay que crecer, hay que madurar, ya basta. Sí, ya, o sea, no podemos decir que tenemos 5 o 10 años de cristianos y todavía tenemos necesidad de que nos estén recordando los primeros rudimentos de la fe. No es posible que todavía te tengan que estar enseñando a que debes de perdonar,
¿Sí? No es posible que te estén enseñando de que tienes que arrepentirte, que tienes que reconocer a Dios como primer lugar en tu vida, que debes de creerle a Dios. O sea, esas son cosas elementales. Si tú ya tienes años como cristiano, o sea, tú ya debiste de haber crecido y de haber tenido esto ya. O sea, esto ya lo entendí, Señor. Ahora vamos a otro nivel. Esto ya lo vi en tercer grado. Ahora, Señor, yo creo que ya estoy en quinto, en sexto grado. Enséñame las cosas que en verdad ahora están a mi nivel, a mi capacidad. ¿Sí? Cosas más profundas. Pero no las vamos a entender, ni el Señor nos las va a dar o nos las va a revelar porque no estamos preparados. ¿Y por qué no estamos preparados? Porque no hemos querido crecer. Y no hemos querido crecer porque no hemos reconocido que tenemos una responsabilidad. ¿De qué? De crecer en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé que estoy perdiendo mi primer amor? ¿Sí? ¿Cómo sé que estoy perdiendo el primer amor? Vamos a ver algunas evidencias, ¿sí? que deducimos de estos versículos que estamos estudiando de Apocalipsis. ¿Sí? Y vamos a ver estos síntomas o estas evidencias que estamos descubriendo de estos versículos. Así que pon atención y, mi hermano, sé muy honesto contigo. ¿Sí? Sé muy honesta contigo misma. ¿Sí? Dice en Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, y es que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? A ver, podemos estar perdiendo nuestro primer amor, escucha bien, cuando seguimos viviendo bajo la dirección de nuestra mente. ¿Sí? Cuando nosotros seguimos operando o estamos viviendo bajo la dirección de nuestra mente, entiéndase, bajo nuestros propios razonamientos o nuestra propia prudencia, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos a chocar con lo que dice la Biblia y lo empezamos a comparar con lo que nosotros pensamos, cuidado, ¿sí? Porque aunque tú sepas lo que Dios le agrada y lo que Dios quiere de ti, pero como a ti no te conviene, comienzas a analizarlo con tu propio razonamiento. Y dices, ay, bueno, pues sí, la Biblia dice ahí que, pues que tengo que hacer esto, que tengo que dejar aquello, pero yo creo que exagera un poquito Dios, o yo pienso que debería de ser mejor así. Cuando tú comienzas a actuar de esa manera o a razonar de esa manera, aguas. ¿Sí? Se te deben de prender así las alertas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo a Dios y estás a punto de empezar a dejar tu primer amor. En Proverbios 3, 5 y 6 leemos un consejo que dice, yo creo que todos nos lo sabemos, que dice, confía en Jehová de todo tu corazón, con todo tu corazón, y no te apoyes, dice, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Ven? Confía en Jehová y reconócelo en todos tus caminos. Dos palabras muy importantes: confiar en Dios, creerle a Dios y reconocerlo o darle el primer lugar en todo lo que tú hagas. ¿Sí? Ahí está la clave. ¿Sí? Confiar en Jehová, es decir, creerle a Dios, creer en sus promesas y reconocerlo, darle su lugar. ¿Sí? Antes que a cualquier otra cosa, darle su lugar a Dios. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría, en tu propia inteligencia. ¿Sí? No te apoyes en eso. ¿Por qué? Porque recuerden que el corazón es perverso y engañoso más que cualquier otra cosa. ¿Sí? Y el corazón perverso y engañoso te va a hacer que poco a poco tú comiences a justificar y a buscar excusas para tus acciones y tus decisiones, y vas a perder tu primer amor. ¿Sí? Entonces, podemos también ir perdiendo nuestro primer amor cuando seguimos cometiendo un pecado. ¿Sí? Cuando estamos pecando, o cuando se comete un pecado y no te arrepientes, ¿sí? O no lo dejas, o no lo quieres dejar, que es peor todavía, ¿verdad? O sea, la Biblia nos enseña que todos pecamos, ¿verdad?
ya sea de pensamiento o de acción, pero la Biblia nos dice que todos pecamos. Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que siempre debemos pedirle perdón a Dios. Siempre debemos de reconocer nuestras faltas, de reconocer nuestros errores, de reconocer nuestros pecados y pedirle perdón a Dios. Sin embargo, eso no termina allí, mi hermano, ¿sí? O sea, no por el hecho que tú reconozcas que hiciste algo malo o que pecaste y le pidas perdón a Dios y dices, ya le pedí perdón a Dios, ya, hasta ahí queda. No. ¿Sí? Debes de cambiar tu actitud. Debes de cambiar tu actitud. ¿Por qué? Porque de nada vale que le estés pidiendo perdón a Dios por tus pecados, ¿sí? O por algo que hiciste y al rato vuelves a caer en lo mismo. De nada sirve que le estés pidiendo perdón a Dios si no dejas ese pecado, si no dejas de comportarte de la misma manera. Si tienes que cambiar tu actitud, tienes que pedirle perdón a Dios, arrepentirte de verdad y luchar por no volverlo a hacer. Fíjate, en 1 de Juan, acompáñenme. Ahí, dale la vuelta en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra, dice, hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo, claro, ¿verdad? El que se porta bien, el que hace lo correcto, el que vive en integridad, lo hace como Él es justo. 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Vean nada más. O sea, no está diciendo que un hijo de Dios no peca, ¿sí? Sino dice que un hijo de Dios no practica el pecado, ¿sí? Es decir, un hijo de Dios, eventualmente somos humanos, todos pecamos, vivimos en esta humanidad, en esta naturaleza caída, y obviamente pues eventualmente puede ser que tú cometas un pecado, ¿sí? Ya sea de pensamiento o de acción, ¿sí? Que tengas un mal pensamiento, que de repente obres de manera inadecuada y caigas en un pecado, ¿verdad? Pero esa no es la regla, ¿sí? Para el cristiano, para el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios no practica el pecado, no es constante en esa acción, ¿sí me explicó? ¿Sí? Entonces, puede ser, mis hermanos, que de repente, digo, tengas un mal comportamiento, ¿sí? Y por ejemplo, de repente tú seas una persona que le gusta ver a las mujeres, o quizás una mujer que le gusta ver a los hombres, ¿sí? Y fantasear, ¿no? Tener fantasías, imaginación. Y tú dices, híjole, no, es que ya vi a esta mujer o ya vi a este muchacho y no, esto no está bien, Señor, perdóname. Y ya, pides perdón, pero al rato, a los 5 minutos pasa otra muchacha y ahí estás, ¿no? Ahí estás de nuevo. O pasa otro muchacho y te le quedas viendo así. Y, Señor, no, eso es practicar. ¿Sí? Eso es practicar, o sea, eso es algo que tienes tú. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte y hacer el esfuerzo por ya no volverlo a hacer. ¿Sí? Entonces, un cristiano no practica el pecado, ¿sí? No está constantemente haciendo eso, ¿sí? Ahora, alguien podrá decir, mi hermano, pero ahí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y sí es cierto, y gracias a Dios, que de verdad Él es fiel y justo y nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Pero también en Romanos 6:1 dice Pablo, ¿acaso perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues no, ¿verdad? O sea, un cristiano no puede perseverar en el pecado, no porque Dios es fiel y es justo y perdona nuestros pecados y nos limpia de nuestra maldad, vamos a estar perseverando en el pecado, pecando para que la gracia abunde. No, claro que no. ¿Sí? Un cristiano no practica el pecado.
Entonces debemos de tener mucho cuidado, mi hermano. Analiza tu vida y ve si hay en ti pecados que no has confesado, prácticas que aún sigues haciendo, tal vez aún sin darte cuenta que lo haces inconscientemente, ¿sí? Así que analiza tu vida y reconoce si hay en ti pecado o esas prácticas que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, y arrepiéntete. Porque en Romanos 6.1 dice, pero en Romanos 6.23 nos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Ya ves? Cómo el pecado, el practicar o el perseverar en el pecado te aparta de Dios, te aleja de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado, mi hermano, ¿sí? Cuanto más practica el pecado, lo termina normalizando. Se le hace normal, ¿sí? Y lo peor es de que piensa que está bien. Y ahí es cuando la relación con Jesús se sufre, ¿sí? Padece, se fractura. Porque cuando una persona peca y no se arrepiente y no hace nada o pide perdón pero sigue practicando el pecado, terminas normalizando. Está bien, no tiene nada de malo, pues todos lo hacen, ¿sí? Pues mis amigos lo hacen y no les pasa nada, ¿sí? No, un cristiano, recuerda, no practica el pecado. Así que sé honesto contigo mismo y fíjate si en tu vida, ¿sí?, hay alguno de estos síntomas que te voy a leer en cuanto a tu vida y el pecado, ¿sale? Número 1, ¿constantemente te ves atraído hacia otros pecados? O sea, en tu vida, ¿constantemente se ve atraída hacia ciertos pecados? ¿Alguna cosa que por ahí te guste, que sabes que no está bien, que no está dentro de la voluntad de Dios, pero te gusta hacerlo? De repente, no sé, fumar, tomar, ver pornografía, alguna cosa de esas, ¿sí? Abusados. Otro, número 2, ¿disfrutas ciertos pecados y quieres retenerlos? ¿No estás dispuesto a entregarlos por amor a Cristo? A ver, ¿cómo va? ¿Sí? ¿Disfrutas ciertos pecados en tu vida y quieres retenerlos? ¿No los quieres dejar porque te gustan? ¿Sí? ¿Te crees moralmente superior y estás más preocupado o preocupada por los pecados en la vida de otras personas que por los tuyos propios? A ver, ¿sí? Hay personas que son así, ¿verdad? Que están más preocupadas y señalando los pecados de otros, y no que el hermano, no que la hermana, no que la vecina, no que el señor, no que mi jefe, ¿verdad? Que esto y esto y esto, y son buenos para detectar los pecados de otras personas. Ahora sí, como dijo Jesús, están buenos para ver la paja en el ojo ajeno, pero no se dan cuenta o no quieren ver la viga que traen ellos, ¿sí? Entonces tú eres una persona que te crees moralmente superior y estás al pendiente de los pecados de los demás, pero los tuyos no los ves, ¿sí? Abusados, ¿eh? Otra, número 4, ¿no te duele el pecado? ¿No te duele cuando pecas? ¿Sí? O sea, no significa gran cosa para ti si pecas, si sabes que estás haciendo algo que Dios aborrece, algo que lastima tu relación con Cristo, ¿sí? ¿No te duele cuando cometes un error, cuando pecas? O lo tomas como, pues no pasa nada, no significa mucho, no pasa nada, Dios me perdona, ¿sí? ¿Sí? Si tú tienes alguno de estos síntomas en tu vida, mi hermano, arrepiéntete, estás a tiempo, ¿sí? Arrepiéntete, cambia, pídele perdón a Dios, pero en verdad también cambia tu actitud y lucha por no hacerlo, ¿sí? Número 2, podemos estar perdiendo nuestro primer amor cuando la relación con Dios y la relación con Jesucristo se convierte en una rutina, ¿sí? Se convierte en una rutina. Tu relación con Cristo, con Dios, ¿cómo está, mi hermano? ¿Se ha convertido en una rutina? Porque así como hay matrimonios que llegan al divorcio porque su relación deja de ser por amor y se ha convertido en una rutina, en una costumbre, ¿sí? De igual forma, mi hermano, cuando nuestra relación con el Hijo de Dios ya no es por amor, sino es una rutina, una práctica sin pensar, nuestra relación con Jesús, nuestro amor por Él se puede enfriar y podemos perder nuestro primer amor. Hay parejas, ¿sí?, que en verdad ya no se enamoran, ya no hay amor,
¿sí? Y tarde o temprano terminan separándose o divorciándose. ¿Por qué? Porque su relación se ha convertido simplemente en una rutina, en una costumbre. Bueno, pues vivimos aquí, pues ya nos soportamos, pues cada quien lo suyo, en cuestiones de intimidad, pues bueno, pues como no hay con quién más, pues ya, ¿verdad? O sea, se convierte en una rutina, en una costumbre, ¿sí? Ya no hay amor, ya la pareja no se enamora, ya no hace nada por tener encendida esa llama, esa pasión. De igual manera es con Jesús, mi hermano, ¿sí? Si tú ya has perdido el amor por Cristo, si tú ya no estás enamorado de Cristo como al principio y no estás haciendo nada para mantener viva esa llama, esa pasión, ese fuego en ti por Él, tu vida cristiana se está convirtiendo en una relación de costumbre, en una rutina, ¿sí? Que haces sin pensar, pues tengo que ir a la iglesia, pues hoy es domingo, pues tengo que cantar las alabanzas, pues tengo que predicar, pues ya no me queda de otra. No, ¿sí? Fíjate, en 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Tú y yo fuimos llamados, mis hermanos, para tener esta relación con Jesús, esta intimidad, esta unión, esta relación eficiente, eficaz con el Hijo de Dios. Fuiste llamado para eso porque Dios te escogió. ¿Sí? En 1 Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es, ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? O sea, vean, mis hermanos, hemos sido llamados, Dios nos escogió para tener una relación con su Hijo. Pero si nosotros no trabajamos, no nos esforzamos para mantener viva esa unión, esta relación, esta intimidad con Él, tu vida se va a volver una rutina. ¿Sí? Tu vida cristiana, tu vida espiritual se va a convertir en una práctica sin pensar, en una costumbre más. Y no debe de ser así, porque eso te va a llevar a enfriarte. ¿Sí? Eso te va a llevar a dejarte de sentir ese amor, ya no te vas a sentir enamorada de Cristo. ¿Sí? Así como las relaciones que tenemos con otras personas, mis hermanos, necesitan o requieren esfuerzo y trabajo, la relación con Dios no es la excepción. ¿Sí? Por ejemplo, tú en algún momento tuviste tu mejor amigo o tu mejor amiga, y trabajaste y te esforzaste por mantener esa buena relación, ¿verdad? ¿Sí? Le echabas ganas y siempre estabas con tu amigo, con tu amiga, lo ayudabas, lo apoyabas, en las buenas y en las malas, ahí estabas. Ustedes como pareja, como matrimonio, cuando se conocieron, ¿sí? Para primero entablaron una amistad y tuvieron que trabajar y esforzarse para que esa amistad creciera y se hiciera más fuerte. Y después cuando se casaron, también tienen que trabajar y esforzarse. Bueno, pues lo mismo es con Dios, con Cristo, mis hermanos. Si queremos mantener viva nuestra comunión con Jesús, debemos trabajar y esforzarnos. ¿Sí? Debemos de trabajar y esforzarnos por leer y obedecer la palabra de Dios. Debemos de trabajar y esforzarnos por orar. Debemos de trabajar y esforzarnos por no dejar de congregarnos. Debemos de trabajar y esforzarnos, mis hermanos, por tener ese tiempo en lo secreto con el Señor. ¿Sí? Debes de trabajar y esforzarte, porque recuerda, tú tienes una responsabilidad que es crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, sé honesto, otra vez te pido que seas honesto contigo mismo, seas honesta contigo mismo y reconozcas si hay en tu vida espiritual, síntomas en cuanto a cómo está tu relación, tu comunión con Dios, con Cristo. A ver, número 1, ¿pueden pasar horas y hasta días y piensas poco en Dios? ¿Sí? O sea, hay 24 horas en un día, menos 8, que, bueno, se supone que debes de dormir 8 horas, quedan 16 horas. De esas 16 horas, ¿cuánto piensas en Dios? ¿Cuánto le dedicas a Cristo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Cristo en tu día? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Sí? Número 2,
¿No tienes un fuerte deseo de pasar tiempo con Él? O sea, ¿qué tanto deseas, qué tanto anhelas en tu corazón pasar tiempo con el Señor? En lo secreto, en la intimidad. ¿Sí? ¿Qué tan fuerte es tu deseo y tu anhelo de pasar ese tiempo con el Señor? Número 3. ¿Tienes hambre y sed por su palabra? ¿Tienes hambre, de verdad, esa hambre de decir, Señor, necesito comer este pan? ¿Sí? Señor, dame de beber de esa agua que tú tienes. ¿Sí? ¿O para ti es como una cosa más en tu lista de quehaceres del día? Tengo que llevar a los niños, tengo que trabajar, tengo que preparar la comida, tengo que leer la Biblia. ¿Sí? ¿Cómo está tu vida? ¿Tienes hambre y sed de la palabra de Dios? ¿O para ti es como cualquier otra cosa que tienes que realizar en el día? ¿Sí? Número 4. ¿Sientes tú que pasar tiempo en la oración es una carga, es una obligación, más que un deleite? ¿Sí? O sea, todos tenemos que orar, todos tenemos que orar, ¿no? Bueno, ese tiempo de oración para ti, ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo percibes? ¿Es una carga? ¿Lo sientes como una obligación? Ay, tengo que orar. Es que si no oro. ¿Sí? ¿O es para ti un deleite? ¿Sí? Número 5. La oración y la adoración en lo secreto, en lo privado, ¿cómo está en tu vida? ¿Cómo es? ¿Es fría? ¿Es seca? ¿O de plano casi ni existe? ¿Sí? ¿Cómo es tu vida en lo secreto con el Señor? ¿Pasas tiempo en lo secreto con el Señor? ¿Y cómo es ese tiempo? ¿Es frío, seco? ¿O es así una relación hermosa, bonita? Así como la que pasas con tu esposo o con tu esposa. Número 6. ¿Estás más preocupado o preocupada por tu salud física? ¿Estás más preocupado o preocupada por tu bienestar? ¿Verdad? Por verte bien, sentirte cómoda, que nada te falte, ¿verdad? ¿Estás más preocupado por esas cosas o por la condición de tu corazón? ¿Sí? Analízalo. ¿Sí? Analiza tu vida espiritual. ¿Sí? ¿Cómo está tu vida, hermano? Si tú tienes alguno de estos síntomas, te recuerdo lo que dice 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, 2 de Juan 1, 9. Fíjate, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿Sí? Cuidado con extraviarte, mi hermano. No te extravíes, no te pierdas, no pierdas el rumbo, no quites tu mirada en que Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Mucho cuidado, mi hermano. ¿Sí? ¿Sí? Cuida tu relación con Cristo, no la descuides, porque posiblemente pierdas tu primer amor. ¿Sí? Número 3, podemos estar perdiendo, ya vamos a terminar, podemos estar perdiendo nuestro primer amor cuando Dios deja de ser una prioridad, o tu prioridad más bien, ¿sí? Cuando Dios deja de ser, cuando Jesucristo deja de ser tu prioridad, puedes perder tu primer amor. Lo vemos, Jesús a la iglesia de Éfeso nos da el ejemplo. La iglesia de Éfeso es un ejemplo de cómo podemos servir a Dios sin amarlo. ¿Sí te das cuenta? O sea, puedes hacer muchas cosas, puedes tener muchas capacidades, muchas aptitudes, pero no amar a Cristo. ¿Sí? Estamos viendo claramente, mis hermanos, cómo Jesús le llama la atención a un grupo de creyentes que trabajaban, dice, arduamente, que sabían distinguir a los falsos profetas y las falsas doctrinas. ¿Sí? Que soportaban la persecución, las burlas, todo, y no desmayaban, pero no lo amaban como antes, como al principio, como cuando conocieron a Cristo, ya no lo amaban igual. Y algunas personas, mis hermanos, así viven. Muchas personas, algunos creyentes, piensan que por el hecho de ir a la iglesia y servir en la congregación, ya tienen una relación, una comunión firme con Dios. Algunos creyentes piensan que porque ya no toman, ya no fuman, ya no roban, ya no dicen groserías, ya se portan bien, ya no son infieles,
ya es suficiente, ya tengo una relación, una comunión firme con Dios. Y no es así, jamás será así, mis hermanos. Jesús le reclama, le reprocha, amonesta a la iglesia. ¿Por qué? Porque habían considerado otras cosas más importantes y habían desplazado a Cristo del primer lugar en su corazón. Y Jesús nos enseñó en Mateo 22:38, que dice en Mateo 22:38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a Dios con todo lo que tienes, con todo su ser. Y amar a Dios con todo tu ser es amarlo por encima de cualquier otra cosa o por encima de cualquier otra persona. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Qué lugar está ocupando Dios, Jesucristo, en tu corazón? ¿Realmente es el primer lugar? ¿Realmente es tu prioridad? ¿O qué ha desplazado a Cristo de tu corazón? ¿Qué ha ocupado el primer lugar en tu tiempo, en importancia y en prioridad? ¿Qué ha desplazado a Cristo? ¿Sí? Sé honesto, nuevamente, y reconoce si tienes alguno de estos síntomas en tu vida con respecto a tus prioridades. Ahí va. Número 1. La vida cristiana se ha convertido para ti en una actividad más de tu vida o realmente en una relación con Cristo. ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Es una rutina o realmente es una relación con Él? Número 2. ¿Te preocupas más? ¿Te preocupas más de lo que los demás piensen de ti que de lo que Dios sabe de ti? ¿Sí? ¿Estás más preocupado de lo que los demás piensen de ti que realmente de lo que Dios sabe de ti? ¿Te preocupa más agradarle a las personas que agradar a Cristo? ¿Sí? Número 4. ¿Disfrutas canciones, películas, programas de televisión, libros seculares, más que cualquier material o actividad que te acerque a Cristo? Y no estoy diciendo que no sea malo ver tele o leer un libro o ver una película, no. Pero lo disfrutas más, lo buscas más, ocupas más tiempo en esas cosas que en buscar a Cristo, que algo que te acerque más a Dios. ¿Sí? ¿Los disfrutas más, mis hermanos? A ver, ¿prefieres la compañía de personas que no aman a Cristo en lugar de la compañía y la comunión con aquellos que sí lo aman? O sea, ¿disfrutas más con tus cuates ahí del mundial? ¿Pasarla más con ellos? ¿Lo disfrutas más su compañía? O sea, ¿te la pasas bien en el billar, en el bar y todo eso, en la pachanga? ¿Sí? ¿Lo disfrutas más que estar aquí en la iglesia con los hermanos en Cristo y disfrutar y alabar al Señor y adorar al Señor? Sí, aguas, ¿eh? Sí. A ver, ¿estás más interesado o interesada en la recreación, en el entretenimiento y en divertirte que en cultivar tu intimidad con Cristo a través de la adoración, la oración y la palabra? ¿Sí? ¿Cómo están tus prioridades, mi hermano? ¿Sí? Yo te invito a que de verdad hagas un examen, analices tu vida cristiana, analiza tu corazón y si has hallado en ti alguno de estos síntomas, alguno de estos comportamientos en tu vida, arrepiéntete, ¿sí? Porque dice el Señor en Apocalipsis, ¿sí? Como estamos leyendo, recuerda por tanto de dónde has caído, identifica ese momento, esa actividad, esa persona, ese lugar que te hizo caer, ¿sí? Identifica ese tiempo, ese momento en el cual tú perdiste tu primer amor. O sea, ¿qué fue lo que te provocó a empezarte a alejar de Dios? A empezarte a alejar de tener esa relación, esa intimidad con Él. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete, mi hermano. ¿Sí? Pídele perdón a Dios, pero arrepiéntete genuinamente. ¿Sí? Que realmente haya en ti un cambio. Y en verdad comiences a esforzarte y a trabajar por otra vez encender esa llama, ese fuego, esa pasión por Cristo en tu corazón. ¿Sí? Arrepiéntete y comienza a dejar todas esas cosas y actividades que te están apartando y haciendo que tu amor se pierda por Cristo, que Él ya no sea el primer amor en tu vida.
Arrepiéntete y comienza a hacer, dice, las primeras obras. Acuérdate cuando conociste a Cristo, todo lo que hacías, te desvivías, te lo aseguro. El tiempo ni te alcanzaba el tiempo para todo lo que querías hacer por la obra de Cristo, ¿sí o no? ¿Verdad? Pues arrepiéntete y comienza a hacer de nuevo las buenas obras, pero con ese amor. Que realmente sea amor y no costumbre. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Señor, gracias, Padre, por hablar a nuestro corazón, por redarguirnos, Padre, por confrontarnos, porque es necesario para nuestra vida, Señor. Muchas veces no nos gusta, Señor, que nos digan la verdad. No nos gusta escuchar la verdad, no nos gusta que nos digan que estamos mal, que estamos cometiendo errores, que estamos fallando, porque así es el orgullo del hombre, Señor. Pero gracias, Señor, porque sé que has puesto en nosotros un corazón humilde, un corazón entendido. Gracias, Señor, porque tú nos has redarguido con tu palabra, nos has confrontado y estoy seguro, Señor, que nos has tomado una radiografía de nuestro corazón y de nuestra vida espiritual. Ayúdanos, pues, Padre, a reconocer nuestros pecados delante de ti. Ayúdanos a reconocer, Señor, si hemos puesto algo o a alguien por encima de ti, Padre. Ayúdanos a reconocer, Señor, si estamos poniendo cosas o situaciones, Señor, que realmente nos estén alejando de tu amor. Ayúdanos a trabajar y a esforzarnos nuevamente, Padre, para poder encender esa llama de amor y de pasión por ti. Perdónanos, límpianos de nuestra maldad, Señor, pero en verdad que sea un arrepentimiento genuino. Arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete, mi hermano. Reconoce dónde has caído. Reconoce qué es lo que ha ocupado el lugar en tu corazón, que debe ser el lugar de Cristo. Reconoce aquella actividad, aquella cosa que te está apartando de pasar el tiempo en lo secreto con el Señor, de buscar su rostro antes que cualquier otra cosa. Arrepiéntete y comienza a hacer las primeras obras. Ayúdanos a crecer, Señor, a madurar, para dejar de ser niños, para dejar de ser carnales, para que podamos, Señor, de verdad poder escudriñar tu palabra y que tú, Señor, nos reveles esos misterios profundos de tu verdad. Ya queremos dejar de, Señor, los primeros rudimentos de la fe y queremos crecer, debemos crecer, Señor. Ayúdanos, pues, Padre, a tener presente en nuestra vida, en todos los días, que tú conoces nuestras obras, que tú conoces nuestra vida, que tú disciernes nuestro corazón y nuestros pensamientos, y ayúdanos a tenerlo presente todos los días para poder vivir de acuerdo a tu palabra, para poder vivir honesta e íntegramente delante de tus ojos, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Señor, ayúdalos, cuídalos, protégelos, Señor, pero sobre todo, Señor, que siga trabajando en su corazón, en su mente, y que ellos también, Señor, se esfuercen y trabajen por mantener su relación contigo, el único y verdadero Dios, y con su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te lo pido, Padre, con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Así que analicen su vida. ¿Cómo salieron del examen?